Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Es un privilegio de tu gracia. Queremos reconocerlo eso en cada momento. Padre, creemos que tú nos das las herramientas para luchar contra el pecado de nuestro corazón. Herramientas que aún no merecemos tener, Señor, pero es un privilegio que podemos hoy abrazar. Y pedimos que podamos usar cada cosa para tu gloria, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros y darnos estos tiempos tan hermosos donde podemos aprender, crecer y ser expuestos a la verdad, Padre. Pedimos, Padre, que cada uno podamos vivir a la luz de lo que vamos aprendiendo, podamos aplicar los principios. Oramos, Señor, para que no resistamos a la verdad, sino que podamos confesar y seguir avanzando, Señor. Gracias, Señor, por tus bondades. Te pedimos que nos ayudes en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a ver un tema nuevo. El domingo pasado estuvimos viendo en cuanto a la ansiedad, al temor y los ataques de pánico, así lo llamamos. Pero hoy vamos a estar abordando otro tema y de acá en adelante quizá vayamos por varios temas. Vamos a hablar acerca del pecado de la pereza. La pereza no hay una pereza piadosa o una pereza pecaminosa, es directamente pecado. Cuando hablamos del temor hacemos la distinción, ¿no? Cuando hablamos del enojo hacemos la distinción sobre el enojo pecaminoso y piadoso. Pero en la pereza no tenemos una contraparte de esto. La contraparte sería la diligencia, el esfuerzo, ¿no? Pero vamos a hablar en cuanto a la pereza. Esto ya lo hemos dicho, pero tenemos que recordar que un principio en cuanto a la lucha con el pecado es que los pecados no se desarrollan de forma individual. Como yo estoy luchando con este pecado, así que esto es de lo único que quiero hablar. No. Vas a ver que el pecado en realidad está envuelto en una red o en un contexto complejo donde se relaciona con otros pecados que tienen que ser removidos también. Cuando intentamos extirpar o matar un pecado en nuestro corazón, siempre ese pecado va a estar controlado o afectado por otro pecado que también debemos atender. Por eso cuando buscamos la restauración de Dios y buscamos exponer un pecado, tenemos que ser humildes para que el Señor trate con los demás pecados que también están en nuestro corazón, ¿no? Y eso es algo que lo vemos en toda la Escritura. Hoy vamos a enfocarnos en cuanto a la pereza, pero este pecado de pereza también, nuevamente, está enraizado o está entrelazado en muchos otros pecados. Y está muy cerca del pecado de la lujuria, la pereza. Alguien dijo que una mente vacía es oficina de Satanás, ¿no? Y es muy cierto esto. Así que el pecado de la pereza es un pecado muy peligroso que nos afecta más de lo que pensamos. Porque ahí está la mente, parecería en blanco, pero siempre está inclinada hacia algún pensamiento, ¿no? Puede ser la murmuración, la amargura, la queja, la lujuria, como te decía recién. Muchos son adictos y esclavos de la pereza. ¿Y qué es esto? Es entregarse a la comodidad de manera desmedida. Es el deseo por no querer hacer nada. No quiero hacer nada, quiero este tiempo totalmente libre de cualquier esfuerzo. Y para introducir, vamos a ver 4 principios ahí en el libro de Proverbios. Quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 26. Vamos a ver varios pasajes en Proverbios y vamos a ver cómo el libro de Proverbios nos habla mucho acerca de este pecado tan mortal. Proverbios 26, 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a la boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Tremendo. Entonces, el perezoso dice que el león está en las calles, en primer lugar. El perezoso se vuelve a su cama o en su cama
Él gira en su cama, así como esa bisagra se mueve y no tiene ningún sentido de propósito. Mete el perezoso su mano en el plato hasta que se cansa de llevarla a su boca. Y en su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Veamos un poquito más en cuanto a estos principios. Lo primero que aprendemos del versículo 13 es que el perezoso distorsiona la realidad. Si estás tomando nota, esto es muy importante. El perezoso distorsiona la realidad. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en la calle. El perezoso quiere quedarse ahí relajado sin hacer lo que tiene que hacer, pero sabe que otras personas lo van a criticar por estar en esa posición, ¿no? O en esa actitud. Pero él de antemano va a pensar cómo va a responder al que va a venir a convencerle de que debe abandonar su pereza y salir a trabajar. ¿Y qué va a decir él? Esto es lo que él dice. El león está en el camino. El león está en las calles. Y en realidad esto es totalmente distorsionado, este temor, porque ni en ese tiempo ni ahora los leones están en una calle. Los leones por lo general están agazapados en algún lugar descampado, lejos de la gente. Claro, vienen a cazar, pero no es donde frecuentan estar los leones. Así que no están mirando bien la realidad. El perezoso lo que hace es maquinar de forma creativa y distorsionar la realidad para crear toda clase de excusas por su pereza. La pereza lo que hace es volverlo un racionalizador. Él va a racionalizar las cosas de forma hábil y va a crear una falsa realidad que le va a engañar a él mismo para justificar su pereza. Así que esto es muy común en un perezoso, la distorsión de la realidad. Él va a decir, hay un peligro y hay una dificultad insuperable que justifica mi falta de trabajo o mi falta de deber en el trabajo. Esta excusa es muy irracional, ¿no? Él puede que a todo el mundo le parezca un disparate lo que está diciendo, menos al perezoso. Para el perezoso esto es muy razonable, ¿no? Hay un texto en Proverbios 22 que hace mención de esto justamente. Proverbios 22, 13 dice el perezoso, otra cosa que dice, el león está afuera, seré muerto en la calle. Nuevamente, es insólita la excusa que da el perezoso, ¿no? Porque te decía que los leones habitaban en campos inhabitados. Así que el perezoso está poniendo una excusa irracional. Él está distorsionando la realidad. ¿Para qué? Para no hacer lo que tiene que hacer. Y claro, los leones existen, ¿no? Y es posible que un león esté en la calle, pero no es probable. Entonces lo que hace es exagerar, colocándose como una víctima de las circunstancias. Él distorsiona la realidad y se coloca como una víctima en este sentido, ¿no? Y bueno, vos lo has visto, ¿no? Lo has escuchado, quizás lo has vivido. Toda clase de excusas, toda clase de peligros a los que me tengo que enfrentar, no, pero esto, pero lo otro, pero aquello. Y todas cosas que sí, hay una medida de realidad, pero hay una exageración en todo eso. Hay implicaciones donde uno puede ver, esta persona está distorsionando la realidad. Así que ese es el primer principio que aprendemos en ese versículo. Pero después dice el texto, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve a su cama. Y acá este principio es que el perezoso descuida sus metas. Descuida sus metas. Primero distorsiona la realidad, pero también descuida sus metas. Una puerta gira ahí sobre sus bisagras o se mueve sobre sus bisagras. Eso es lo único que hace. El sentido acá es que se mueve sin una dirección, no tiene un destino completo, o sea, es improductivo, no hace ningún beneficio. Así que el perezoso se mueve de un lugar a otro, pero no hay ningún progreso en su vida. Siempre está estancado en lo mismo, nunca puede avanzar. Vos vas a pasar por la casa del perezoso, por el camino, la vida del perezoso, de acá a 10, 15 años, y siempre va a estar enredado en lo mismo. La misma distorsión de la realidad y nunca va a llegar a ser productivo. Siempre va a tener ese
esa falta de propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque descuida sus metas. Claro, en Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, nada alcanza. Sí, tiene muchos planes. Sí, muchas cosas se propuso este perezoso, pero ¿qué alcanza? Nada, nada, porque es totalmente improductivo. Es como esa puerta que le falta aceite, ¿no? Que la abrís y hace ruido, ¿no? Tantas metas, tantas cosas. Pero todo lo que parece tener motivaciones correctas termina desvaneciéndose y vuelve a todo al mismo lugar, la improductividad, ¿no? Así que el perezoso distorsiona la realidad, descuida sus metas, pero dice el texto, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Y esto destruye su vida, destruye su vida. ¿Por qué? Porque en primer lugar se vuelve en su cama, ¿no? O sea, sí, se levanta todo, pero empieza a girar en su cama. Y en su cama, sin levantarse de su cama, el perezoso va a morir. Es un comportamiento autodestructivo el que está teniendo. Él no va a hacer ni siquiera el mínimo esfuerzo para las cosas más necesarias. Fíjate, el cuadro es asombroso. Mete el perezoso su mano en el plato y ¿qué pasa? Se cansa de llevarla a la boca. O sea, pero esto es básico, ¿no? Esto es alimento. De esto depende su vida. Él tiene que comer. ¿Cómo que se cansa de llevarla a la boca? Bueno, él no hace ni siquiera lo mínimo, ¿no? Y por eso el perezoso destruye su vida. En Proverbios 6, acompáñame ese texto, en Proverbios 6, versículo 10 dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y de cruzar un poco las manos para reposo. Versículo 11, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esto va a matar al perezoso. En Proverbios 19:24 dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Ni aun a su boca la llevará. No va a lograr nada en su vida. ¿Por qué? Porque él va a terminar destruyendo su vida por no hacer ni siquiera lo mínimo en cuanto a sus responsabilidades primordiales. Es totalmente nula su actitud. Pero en cuarto lugar, dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Y esto lo tenés que ver en escala, ¿no? Él distorsiona la realidad, él descuida sus metas, él destruye su vida, pero si lo escuchás hablar, sabe más que todos. Sabe más que todos. Es una locura, ¿no? Y este principio tiene que ver con que él delira sobre su saber. Y esto es muy común, ¿no? Acá el número 7 es usado como un símbolo de perfección, de abundancia, de multitud. El perezoso se considera más sabio que 7 profesores, que 7 consejeros. Acá la palabra podría ser doctores de la ley. O sea, gente que se dedica a estudiar la ley, él junta a 7 personas de esto, o sea, la cantidad que quieran, póngame. Va a decir, yo les enseño a todos. Ese es el orgullo del perezoso. ¿Y de qué se jacta el perezoso? Se jacta de su propia astucia, se alaba a sí mismo y él ve cómo desarrolla sus objetivos sin transitar el camino de todos los hombres. Él se cree sabio porque logra conseguir lo que quiere y no paga el esfuerzo que los demás pagan al enfrentar cada día, ¿no? Así que esto lo vas a ver siempre. O sea, hoy se conoce, ¿no? Van, firman que llegaron y se vuelven a su casa, pagan una coima y listo, ¿no? Eso es pereza, hermanos. Eso es pereza. Y claro, él se cree muy sabio en su mente. Nunca vas a encontrar un perezoso diciendo, qué tonto que soy. Mirá cómo distorsiono la realidad, cómo no logro nada, cómo ni siquiera me esfuerzo por lo mínimo, no estoy pasando necesidad y no hago ni lo mínimo. No vas a encontrar un perezoso así. No, él tiene toda la justificación, él sabe todo. En la ferretería muchas veces lo escuchamos a esto, ¿no?
personas que saben todo, la tienen re clara, saben hacer todo, pero por ahí no les alcanza para comprar una cinta aisladora. ¿Por qué? Porque no tienen plata. O te están queriendo pedir fiado. Porque no son diligentes en su trabajo. Y cosas que son básicas, ¿no? Entonces, en su mente, ellos saben todo, la tienen re clara la realidad. Saben todo lo que deben hacer, ¿no? Así que estos 4 principios tenemos que arrancar entendiendo la pereza bajo este texto que nos muestra cómo el perezoso distorsiona la realidad, descuida sus metas, destruye su vida y delira sobre lo que sabe. Delira. En realidad no sabe nada, ¿no? Hay un artículo que se publicó en internet de Coalición por el Evangelio que son las 8 marcas de un perezoso y quiero que pensemos en esto y vamos a repetir algunos conceptos. En primer lugar, un perezoso no comienza cosas, nunca comienza cosas. Y fíjate ahí un texto, te lo voy a leer rápidamente, en Proverbios 6 al 11. Dice, ve a la hormiga, esto es de ir a la hormiga, no es de mirarla. Ve a la hormiga, oh perezoso, y ahora sí, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Acá hay algo tremendo, ¿no? Porque lo primero que Salomón le dice al perezoso es que se levante, que vaya, que active. Algo tenés que hacer. Andá a mirar la hormiga. Andá a mirar la hormiga. Pero fíjate, después va a decir, se dirige al perezoso de vuelta y le dice, perezoso. O sea, acá no lo llama de otra forma. No me acuerdo cómo es que se llama ahora el tema de la pereza. ¿Cómo? Procrastinación. Procrastinación. Tremendo. Eso es una enfermedad, ¿no? O es un trauma o un trastorno. Pero en realidad la Biblia le llama pecado. Mirá, perezoso, dice. Y una pregunta, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea, el perezoso no comienza cosas. Siempre está ahí durmiendo un poco más, no se levanta, dormita, cruza un poco las manos para el reposo, pero nunca comienza las cosas, ¿no? Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Por qué? Porque el perezoso puede hablar, puede alardear de un montón de cosas que va a emprender, de un montón de formas en las cuales va a solucionar su situación a lo que le ha llevado la pereza, ¿no? Sin embargo, no hay fruto en sus palabras. Siempre lo vas a ver más pobre. Siempre se va a retroalimentar con esa misma pobreza. Así que el perezoso, y esto nos lleva al segundo principio, no solo que no comienza cosas, sino que el perezoso no termina las cosas. No termina las cosas. Él deja todo sin terminar. No cumple sus promesas, por más mínimas que sean. Quizá un libro sin terminar, metas, la planificación anual, todo, el 95% no termina. En Proverbios 12:27 dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber preciosos es del hombre es la diligencia. O sea, caza algo. ¿Para qué lo cazó? Para comerlo, ¿no? Pero le da pereza ir a cocinarlo. Así que no lo va a asar. Y si no lo asa, ¿qué va a pasar con ese animal? Se va a echar a perder, se va a pudrir. No va a servir para nada. Así que no cazó para nada. Empezó algo y no lo terminó. No le sirvió para su productividad. Ahí está el alimento, el sustento. Lo tiene enfrente de él. Y no lo puede ver. No lo puede ver porque la pereza lo está destruyendo. Y en tercer lugar, claro, esto un principio nos va llevando a otro, ¿no? No empieza cosas, no termina las cosas, pero el perezoso no quiere enfrentar las cosas difíciles. No quiere enfrentar situaciones difíciles, situaciones que lo están destruyendo, pero esto le trae mucho dolor tomar esta decisión. Entonces él no se quiere enfrentar a la realidad de las cosas que lo destruyen.
no quiere dejar ciertas cosas o no quiere emprender ciertas cosas por el dolor que va a implicar esto. El perezoso no se quiere enfrentar a cosas difíciles. Nuevamente, Proverbios 22:13, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle, pobre de mí. Y se empieza ahí un círculo vicioso de autocompasión y de que nadie me entiende. Me voy a morir, ¿ustedes quieren que yo muera? Eso es lo que piensa el perezoso. El perezoso quiere escapar siempre a un lugar de refugio, un lugar feliz, a un lugar donde él se sienta seguro, cómodo, en su tiempo libre, en su tiempo para él, en algún sitio donde él esté contento y donde nadie le esté diciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Creo que las redes, la tecnología ha proporcionado o ha dado ocasión a muchos perezosos, ¿no? Así que, en cuarto lugar, el perezoso manifestará ansiedad e intranquilidad. Manifestará ansiedad e intranquilidad. Al vivir de una manera contraria a la que fuimos creados, si estamos teniendo pereza, vamos a sentirnos insatisfechos y afanados y ansiosos. Hermanos, no fuimos creados para ser perezosos, sino para el trabajo. Y quiero decirte algo, el trabajo no es consecuencia del pecado. No, el trabajo es el diseño de Dios para nuestra vida. Porque Dios ordenó que Adán trabaje antes de que él peque. Así que el trabajo es el diseño de Dios para nuestra vida, es la forma de glorificar a Dios. Claro, el pecado, ¿qué trajo? Espinos y trajo dolor en el trabajo, trajo sudor en la frente del hombre, ¿no? Pero el ser humano fue creado para trabajar, para trabajar. Y si él no vive de acuerdo al propósito de Dios, siempre va a vivir una vida infeliz, insatisfecha, una vida pobre, ¿no? En Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El 21:25 dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Tremendo es esto. El deseo del perezoso lo va a terminar destruyendo porque sus manos no quieren trabajar. Él dice, cómo me gustaría, no sé, que ese escombro no esté más ahí. Pero no puedo hacerlo porque es muy difícil sacar ese escombro de ahí. O no sé, cualquier cosa, ¿no? Y eso lo va matando, lo va carcomiendo, lo va llenando de ansiedad. Y ve un montón de cosas que hay que hacer, pero ¿qué hace? Nada, porque se siente abrumado por tantas cosas que tiene que hacer. El perezoso termina destruyendo su vida por la falta de esfuerzo, por la falta de esfuerzo. A su vez, en quinto lugar, la vida del perezoso está llena de problemas, está llena de problemas. Fíjate, Proverbios 15:19, Proverbios 15:19, un texto ahí. Dice, el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada, como una calzada. O sea, el camino del perezoso por donde él tiene que transitar es como si tenés que tener mucho cuidado porque te vas a clavar una espina. Porque hay mucho ahí, mucho desorden, muchas decisiones mal tomadas, mucha falta de criterio. Entonces, donde pisaste te hundís, te lastimás. Ese es el camino del perezoso. No puede caminar su vida sin problemas. Tiene problemas con todo lo que se cruza. Sus relaciones son un problema. No hay una relación con la que no tenga problemas. Y si no tiene problemas, porque quizás está en ese mismo camino que él, ¿no? De la pereza, de la pereza. Y problemas de todo tipo. Problemas económicos, porque claro, la pereza, dice Proverbios 19:15, le hace caer en profundo sueño, o sea, y va a traer problemas económicos. El perezoso, por ejemplo, en el Proverbios 24, no hará causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará.
al final al perezoso lo va a alcanzar su pecado, porque va a tener necesidad, porque él no se prepara para las situaciones difíciles, ¿no? El perezoso, por ejemplo, alguien dijo, ¿no? Esto es un fragmento de un comentario. El perezoso puede desear crecer espiritualmente, pero las disciplinas de la lectura regular de la Biblia, la oración, el estudio teológico, el devocional, no lo dije yo eso, lo dice un comentarista, el compromiso de la iglesia y las relaciones consistentes basadas en el Evangelio son demasiadas para él. Es mucho. Es mucho. Capaz estás asociando solamente la pereza al hecho de trabajar físicamente y te sentís tranquilo. Pero quiero decirte que estamos abordando el tema de la pereza. No el tema de la pereza solamente en el trabajo, la pereza en todo sentido. Y también en el ámbito espiritual. Así que también esto tiene que ver con una pereza espiritual que afecta también tu parte laboral. Cuando una persona no es diligente en lo espiritual, no es responsable en lo espiritual, se limita a cumplir ciertas órdenes, lo mínimo indispensable en su trabajo. Se limita a eso. Y sí, no lo van a echar del trabajo y frente a la sociedad va a ser bien visto porque está limitado a eso. Pero si una persona cultiva diligencia espiritual, esfuerzos en lo espiritual, esa persona va a hacer un trabajo eficaz en cuanto a lo material también, ¿no? Y en sexto lugar, ya que es un problema su vida, el perezoso es una molestia para los demás. Esto es duro, ¿no? Pero es así. El perezoso es una molestia. No hay alternativa, otra manera de decirlo. Es así. Una persona perezosa molesta. En Proverbios 10:26 dice, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso a los que los envían. A menos que te guste retener el vinagre en los dientes y tener humo en los ojos, el perezoso no sería una molestia. Si invertís eso, el tema del humo en los ojos, entonces el perezoso no es una molestia. Pero el perezoso sí es una molestia. Así es el perezoso a los que lo envían. No puede hacer nada de forma contundente, de forma precisa. Es una carga, ¿no? Proverbios 18:9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador, desperdiciador, ¿no? Desperdicio. Séptimo, el perezoso se engaña a sí mismo. Ya lo mencionamos a esto, ¿no? En su opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Se repite el concepto. El perezoso se engaña a sí mismo. Hay ahí doctores de la ley y él dice, bueno, a mí no me importa si me muestran todos los textos, si me muestran todos los argumentos, si trazan un historial de mi vida, si me dicen todas las cosas a las que me ha llevado mi pereza, yo sé que no me entienden. No me entienden. No saben mi situación. No están viviendo lo que yo estoy viviendo. Él sabe más que todos. Y en octavo lugar, el perezoso no se convertirá en un líder. O sea, esto es natural, ¿no? Y tampoco le interesa igual. Pero nunca lo va a hacer. En Proverbios 12:24, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. O sea, siempre va a estar ahí, ¿no? Y Proverbios 24, versículo 30 al 34, te digo, y esto es algo que lo podés ver, dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí, que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Y claro, ¿cómo se llegó a esto? Va a pensar Salomón y dice, claro, esto es un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Y así viene la necesidad. Esto es progresivo, pero es destructivo. Así se llega. Y claro, acá no está diciendo, bueno, mirá, este mes no cortaste el pasto en tu casa y, mirá,
pasé por la casa de John y tenía el pasto alto. Qué perezoso. No, no es así, ¿no? Sino que acá está describiendo cosas que crecen en mucho tiempo de descuido. Cosas que están ahí hace mucho tiempo, están ahí. No es algo eventual, no es, bueno, mirá, tiene un poco de desorden en la casa, pero bueno, considera que estuvo hospedando o estuvo con muchas actividades. No, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una conducta que se fue prolongando en mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. ¿Y cómo llegó ahí el perezoso? El perezoso no planeó que esas piedras fortificadas se destruyan. El perezoso no planeó, no sembró esas malezas. El perezoso llegó ahí a lo largo de su vida. Fue un proceso lento el que lo llevó ahí. Fue tomando malas decisiones. Fue tomando malas decisiones que lo fueron empeorando en su vida. Y se fue distorsionando su carácter y la voluntad que Dios tenía para él. Así que el perezoso no sirve, no ayuda, no aprovecha. Y esto tiene que cambiar. Eclesiastés 10:18 dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Se llueve la casa. Hay cosas que hay que arreglar. Y muchas veces no está la posibilidad, ¿no? ¿Es así? Muchas veces no tenemos los recursos suficientes o el tiempo para hacerlo a veces, ¿no? Pero hay veces que no se hacen las cosas por pereza. Que no se hacen las cosas porque prefiero estar un rato más cómodo. Y ese es un problema. Ahí tenemos que identificar la pereza. Como hijos de Dios tenemos que ser un testimonio en todo. En todo. Y aún la forma en cómo el mundo nos ve tiene que ser un testimonio de alguien diligente, esforzado, que avanza. Y que pasemos por la situación y tengamos las cosas que el Señor nos permite tener y vivir, pero que sea lo que el Señor quiere, no lo que nuestra pereza nos lleva, ¿no? Algunas observaciones que tenemos que hacer. Ser diligente no significa que tenemos que trabajar con la misma intensidad de manera constante todos los días. Hay momentos en los cuales el trabajo amerita un esfuerzo, una velocidad, una diligencia, una preparación, pero no es siempre así, ¿no? Hay momentos que son más relajados, más descontracturados, aún en medio del trabajo, y no está mal, no está mal. Tampoco estamos preparados para una tensión constante. Nuestro cuerpo no lo permitiría. Otra cosa es, no tenemos que compararnos con otros e imponer nuestro estándar de trabajo sobre otros. No, pero mira, yo a los 5 o 6 años yo ya trabajaba. Así que le tenés que enseñar a tus hijos que tienen que trabajar. No, para un poco. O sea, ese es tu estándar, eso es lo que vos aprendiste. Se valora, es lo que te tocó vivir a vos. Pero eso no significa que se lo tengas que imponer a otro. Que los padres, Dios les va a dar sabiduría y ellos van a tomar decisiones en cómo van a llevar a sus hijos en un proceso de aprendizaje. Pero no tenemos que imponerle a los demás lo que a nosotros nos parece bien. No, un chico a los 12 años tiene que tener todas las manos lastimadas porque hay que trabajar. No, ¿quién te dijo eso? Eso no es sinónimo de trabajo. Capaz que es sinónimo de torpeza. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que ser sensatos con esto, porque no estamos hablando solo de trabajo, porque para eso agarramos a algún italiano, a algún español o a cualquiera que tenga el valor del trabajo y que dé la clase de consejería. Total, no hay ninguna diferencia, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. No tenemos que trabajar de manera tan intensa que ese trabajo se vuelva en nuestra propia destrucción, ¿no? Claro, tampoco queremos autodestruirnos con la pereza, pero necesitamos tener un equilibrio entre las cosas. Tenemos que reconocer que necesitamos descansar. No somos Dios. Así que necesitamos descansar. No podemos trabajar más allá de nuestra capacidad o nuestro llamado tampoco. O sea, y esto es algo que tenemos que aceptar. Quizá Dios te dio una salud en la cual tengas que trabajar hasta cierto punto, con esfuerzo, con dedicación, con diligencia. Pero no puedes avanzar mucho más que eso. Hablemos un poco de la cura para la pereza, porque podemos ahí entender cómo se maneja y cómo se ve un perezoso, pero hablemos un poquito acerca de la cura para la pereza.
¿Hay esperanza para una persona perezosa? ¿Hay esperanza? Claro, sí, ¿no? ¿Cuál es la esperanza? Cristo. Cristo es la única esperanza. La Biblia no solamente da el diagnóstico acertado y le llama al pecado pecado, sino que también nos da una solución adecuada para él. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo murió para que nosotros seamos apasionados por las buenas obras, para que nosotros seamos diligentes y deseemos elaborar para Él, trabajar para Él. Cristo murió para matar la pereza de nuestro corazón. Así que eso es lo que tiene que llevarnos a cada mañana, levantarnos deseosos de salir de la cama para entregarnos a toda clase de tarea, a toda clase de obra. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos despertamos no es decir, bueno, ¿cómo voy a relajar mejor el día? Por más que sea tu día libre. ¿Cómo voy a servir a Dios en este día? ¿Cómo me voy a entregar a las cosas que Dios tiene preparado para mí y le voy a glorificar en todo lo que haga? Efesios 2:10 es un claro ejemplo de eso, ¿no? Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y esas buenas obras? ¿Qué? ¿Se dice algo de las buenas obras? Sí, ¿no? Está la cláusula relativa ahí, las cuales Dios preparó ahí sobre la marcha, de antemano, ¿no? ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Así que el perezoso no es que no tiene nada que hacer, no quiere hacer nada. Porque Dios preparó obras para que todos andemos en ella. No fuimos creados para la vagancia, fuimos creados para la productividad, para la creatividad. Fuimos creados para trabajar duramente y hacer algo hermoso del propósito de Dios en nuestra vida, ¿no? Así que nuestro enfoque, y acá quiero unir todas las cosas, ¿no? Tanto el trabajo secular como el servicio al Señor. Nuestro enfoque es lograr la mayor productividad posible en la obra de Dios. Queremos esforzarnos para avanzar hacia los propósitos de Dios de forma más productiva posible. No queremos esforzarnos con diligencia con el simple hecho de obtener una casa, un auto o cualquier posesión material. Sí es necesario a veces esas cosas, pero necesitamos esforzarnos con el objetivo principal, que es cómo puedo servir con más eficacia en los propósitos de Dios. Y Pablo va a decir en Romanos 12:11, después de haber contemplado toda la salvación que se describe a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 10, ¿no? Hasta el capítulo 11 incluso, él va a decir, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso es, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso debemos desear. Ahora, ¿estamos sirviendo fervientemente al Señor? No me lo contestes en voz alta, pero contestalo en tu corazón. ¿Estamos sirviendo fervientemente al Señor? Esto es como una olla que está hirviendo, que está en ebullición. ¿Estamos sirviendo así? ¿De esa manera? Lo contrario de ser fervoroso, yo pensaba, quizás sea ser apático. No, pará, el texto te lo dice. ¿Qué es? ¿Cómo? Perezoso. O sea, tenés dos opciones. O estamos sirviendo fervientemente al Señor o estamos siendo perezosos en aquellas cosas que requieren diligencia, Quizá distraerte con el celular o con una serie en Netflix o con una película o con lo que fuera no requiere diligencia. Pero ahí está esa diligencia, ¿no? Porque no se pierde ni un capítulo. Está al tanto de todo lo que aparece nuevo, ¿no? Se entera de todas las noticias, porque hay diligencia ahí. Pero eso no requiere diligencia. Lo que requiere diligencia es servir al Señor, y ahí hay que ser fervientes. Pablo
consolaba a los hermanos que se habían desalentado ahí en Corinto. En el capítulo 15 él les habla acerca de la resurrección de Cristo, porque había personas que decían, Cristo no resucitó físicamente, Él resucitó de manera espiritual, así que todo esto de que ustedes dicen que van a resucitar en realidad es una mentira. Y distorsionaron los textos y él y les hablaba de... ¿Y esto qué hacía? Que los creyentes ahora no estén expectantes del regreso de Cristo, de su resurrección en gloria, no estén expectantes de lo eterno, que su vida esté centrada solamente acá y ahora, y se desalentaban en la obra de Dios. Y Pablo les va a decir, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, servir al Señor es un trabajo. No sé cómo has tomado el trabajo hasta ahora, pero servir al Señor es un trabajo que requiere diligencia, que requiere esfuerzo, que requiere abnegación y que su recompensa es la gloria de Dios. Esa es su recompensa y las coronas que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Así que servir al Señor es un trabajo y es un trabajo que no es en vano. Dios no le debe nada a nadie, ¿eh? Absolutamente nada a nadie. Y algunas preguntas de reflexión sobre este punto es, ¿cuáles de las características de un perezoso puedes observar en tu vida? ¿En qué momentos o situaciones se ven con más claridad? Segundo lugar, ¿de qué manera está afectando tu vida hoy y cómo crees que te afectará la pereza si no tratas con ella? Tercer lugar, pídele a 2 personas de confianza que te digan si observan de alguna manera la pereza en tu vida. No que te digan lo que te falta, las necesidades en sí. O si harías esto estarías mejor. No, que te digan si sos perezoso o no. Y ahí sí te pueden dar las razones, ¿no? En tercer lugar, venciendo la pereza. Veamos rápidamente qué podemos hacer. La pereza es un pecado que afecta la obra del Señor profundamente en todo el mundo. Mucho de las carencias de la iglesia son debido a la pereza. Y eso lo puedes ver, no sé, desde una pared que no se termina de pintar, desde, no sé, de un montón de situaciones materiales y aún desde el púlpito. Vos podés llegar a ver eso. Pereza. Pereza en el estudio, en entregarse a la tarea. Y lo ves reflejado, ¿no? Sin predicaciones sin sustancias, sermones pobres. Nosotros tenemos un sistema donde cuidamos que eso no pase en nuestra iglesia. Un sistema de rendición de cuentas donde hacemos todo un proceso que nos lleva sí o sí esfuerzo, porque no queremos caer en eso. Pero la verdad es que se ve mucho eso. Claro, nosotros a veces estamos acostumbrados a que se nos dé la palabra de Dios y quizás hasta lo valoramos, pero si veríamos otras realidades, quizás lo valoraríamos mucho más también, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer para vencer la pereza? ¿Qué teníamos que hacer para vencer la ira? ¿Se acuerdan? Sí, pero ahora, ¿cuál es el paso para desarrollar la ira? El primer paso, ¿cómo? Arrepentirse. Este es un pecado y también amerita arrepentimiento. Cuando caigas en este pecado y sientas ese dolor por ese pecado, evalúa si ese dolor está basado en cosas de este mundo que estás perdiendo o ese dolor está basado en que has ofendido a Dios. ¿Te duele haber pecado contra Dios al haber caído en la pereza? ¿O te duele que otras personas te vean como alguien que no quiere trabajar o como alguien que no se quiere esforzar? Van a pensar de mí que soy perezoso. Si lo que te preocupa es lo que otros puedan decir de ti, lo que vas a hacer es buscar excusas inteligentes para aliviar tu conciencia y convencer a los demás de que no sos perezoso, de tu inocencia, ¿no? Por otro lado, si temes a Dios y querés agradarle, vas a actuar en base a ese dolor. ¿Para qué? Para luchar contra este pecado y lo vas a exponer. Recordá lo que aplicamos, lo que vimos del arrepentimiento.
El arrepentimiento bíblico se ve en el esfuerzo, ¿no? En la productividad, la solicitud que produce. No solo se siente dolor por un rato, sino que se ocupa y busca luchar contra el pecado de forma diligente. Pero te hace ser intencional para escapar. Esto tiene que ver con que hay un deseo sincero de dejar el pecado. El texto en 2 Corintios 7 dice que produce indignación. Ahora él odia este pecado, no solamente por las consecuencias que trae, sino porque principalmente esto está entorpeciendo su comunión con Dios, no le permite disfrutarla. Produce temor el verdadero arrepentimiento. No un temor al hombre, a que otros se enteren de esto, sino un temor porque Dios siempre lo supo. Dios siempre supo que yo estaba esclavizado, adicto al pecado de la pereza, a buscar siempre mi lugar de descanso, mi lugar feliz. Pero ahora teme esta persona delante de Dios porque sabe que no ha agradado a Dios. Busca la restauración, el verdadero arrepentimiento y la reconciliación con otros. Quizá este pecado ha afectado a otros y tenga que atravesar la vergüenza de ir a pedir perdón a todos aquellos que ha afectado. Pero produce un deseo por la justicia. No busca librarse de las consecuencias del pecado. Quiere que se haga justicia a cualquier costo con su pecado. ¿Y quién puede hacer esto, no? Solamente el Señor puede producir este arrepentimiento. No hay forma de que yo me lo proponga. Es algo que el Señor lo tiene que hacer. De adentro hacia afuera se va a ver. Pero en segundo lugar, va a confesar el pecado. ¿Has justificado este pecado? ¿En algún momento se ha cruzado por tu mente que eres perezoso y has estado tratando de simular en lugar de exponerlo delante del Señor para que el Señor te dé la victoria sobre el pecado de la pereza? Si estás viendo alguna de estas señales en tu vida y te ha afectado, tenés que tratarlo. Hay hermanos que pueden ayudarnos, ¿no? Pero tenemos que reportar, que confesar esas caídas, compartir. En tercer lugar, usa la escritura. Ahí te mencioné varios textos, tengo la lista de los pasajes. Medita en esas verdades bíblicas que expongan más tu pecado. Equipate, renová tu mente, enfrentá el pecado con la verdad. Estudia pasajes específicos que hablen sobre el tema. Memorizá versículos. Limpia tu corazón con esto. En cuarto lugar, tomá medidas radicales. Muchas veces está la convicción del pecado, está la confesión, está todo esto, pero no se toman medidas radicales. Tenemos que desarrollar una mentalidad, no solo con este pecado, sino con todos los pecados, de hacer lo que haga falta hacer. No importa lo que sea que tengo que hacer, pero voy a hacer todo lo que tenga que hacer para matar el pecado. Ninguna medida es demasiado radical cuando lo que nos motiva a abandonar el pecado es nuestro amor por el Señor y a su vez el odio por el pecado. Nunca va a ser algo demasiado exagerado. ¿Te acordás lo que dijo Jesucristo? O sea, si te tenés que cortar el brazo, sacarte un ojo. Claro, ahí está usando un recurso del lenguaje en forma figurada, pero para mostrarnos de que nada es demasiado exagerado para quitar el pecado, ¿no? Pero recordá que si no hay arrepentimiento, todas las medidas radicales que puedas tomar no sirven para nada. Si no hay una verdadera confesión, una rendición de cuentas, si no hay culpa por el pecado y no excusas, ¿no? Así que, ¿cuáles son esas medidas radicales? Bueno, algunas cosas prácticas. Hace una agenda detallada cada semana para determinar cómo usarás el tiempo sabiamente y comparte esa agenda con otras personas para rendir cuenta. Hace una agenda. La pereza tiene que ver con un uso de tiempo desperdiciado, así que organizate y hace una agenda, armá y rendí cuenta a otros, pero cada semana, no es que esta semana lo hago y dentro de 3 meses hago otra, cada semana tiene que ser esto. Hace una lista de tareas en las que no se te ha pedido ayuda todavía, pero entiendes que debes tomar la iniciativa para trabajar en ellas. No se me pidió ayuda en esto, pero hace una lista, armate una lista y hace esa lista. Hace una lista de todas las cosas que quedaron sin terminar y toma decisiones razonables cuándo las vas a completar. Quizá lecturas, algunos trabajos, arreglos,
trámites, proyectos, visitas, etcétera, lo que sea, ¿no? Claro, tenemos que ser realistas con nuestros planes, pero tenemos que terminar de cumplir lo que hemos empezado. Otra medida radical, ordenar tus patrones de sueño. Esto es muy importante, hermanos. Parece, ya vamos a hablar acerca de lo que Dios dice del sueño, pero déjame decirte esto, o sea, uno cuando duerme, aun cuando estamos durmiendo, podemos estar glorificando al Señor. O sea, voy a decir, bueno, cuando yo duermo ya está, listo, en blanco. No hay pecado ni santidad, no hay nada. No, 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 puedes estar glorificando al Señor. De hecho, ¿te acordás en Salmo 3 cuando nos predicaba Johnny? Que estaban todos los enemigos de David ahí. ¿Y qué dijo David? Yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Están todos los enemigos odiándolo para matarlo y él se acostó a dormir. ¿Qué expresaba eso? Su confianza en el Señor. Y de esa manera, durmiendo, él estaba descansando en la protección de Dios, que Dios va a hacer lo que Él quiera conmigo. Así que dormir es muy espiritual. Acostarse en la cama y dar vueltas y no poder dormir, cargarse de ansiedad, ya lo vimos un poco la otra vez, ¿no? Muchas veces tiene que ver con el pecado. La mayoría de las veces tiene que ver con el pecado. Con pecados no confesados, ocultos, con ansiedad, con angustias, con temores. Pero el sueño es muy importante, así que hay que ordenar los patrones de sueño. A mí me acuerdo un empleado que me decía, Aldo no, otro empleado, hace muchos años, me decía, tengo el sueño cambiado. ¿Qué es eso del sueño cambiado? No, es que no me puedo, me duermo a las 4 de la mañana y por eso llego a las 12 al trabajo. O sea, un día que te dormís a las 4 de la mañana, seguí de largo y vení a trabajar igual. No te duermas, vení a trabajar igual. Vas a ver que ese mismo día a las 9 de la noche ya recuperaste tu patrón. Te vas a dormir al toque. Nunca lo hizo y nunca pudo restablecer sus patrones de sueño, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes a la hora que nos levantamos y a la hora que nos acostamos también. No nos podemos levantar a las 4 de la mañana si nos acostamos a las 12 de la noche, a la 1. O sea, podemos hacerlo un día, 2 días, no te digo que nunca lo he hecho, pero no puede ser el patrón de vida porque eso te va a terminar destruyendo, ¿no? Pero sí tenemos que tener un horario. Y quizá todos tengamos que mejorar en eso, ¿no? Y Dios no nos dice, levantate a las 5 de la mañana porque eso es más piadoso. Levantate en el horario que te tengas que levantar. Pero poné un horario. Poné un horario en que te alcance para hacer todas las cosas que tengas que hacer. Ordenar los patrones de sueño. Otra sugerencia es restringe tus tiempos de ocio. Especialmente tu tiempo en el celular. Esto es algo tremendo, hermanos. Se pierde un montón de tiempo con el celular. Te lo digo. O sea, muchas veces me veo desperdiciando un montón de tiempo por el celular. Y si estos 15, 20 minutos o 10 minutos, lo que fuera, se lo hubiese dedicado a la oración o a la lectura y hubiese encontrado mejor placer en eso, que en lugar de estar viendo un video, mi vida espiritual sería otra. Y eso es una realidad, hermanos. Capaz te cuesta hacer tu devocional, pero mirás todos los partidos de fútbol, estás pendiente de todo eso, mirás películas, estás con Netflix, con series, con, no sé, con cualquier cosa, ¿no? Pero después, no, yo no tengo ni idea lo que es una preposición. Y nunca vas a tener idea. Porque estás dando tu mente y tu energía a algo que no vale la pena, a la pereza. Así que tenemos que restringir los tiempos de ocio. No significa que no puedas dormir una siesta, que no puedas tener un momento en el cual te entretengas con tu familia de manera sana, adecuada, pero significa que tiene que ser aún eso planificado, aún eso tiene que ser ordenado, tenés que ser eficaz en eso. Cumplir con todas tus responsabilidades, decir, bueno, quizá para mañana no pongo el despertador. Voy a descansar lo que pueda porque no tengo otras responsabilidades, pero sé que cuando me despierto no voy a estar de ocio. Pero si todos los días, durante todas las vacaciones, me levanto a las 11 de la mañana, está mal. Estás desperdiciando tu vida. Y la pereza te va a alcanzar. Está mal eso, hermano. No es bueno, no es un buen patrón.
Estás desaprovechando las oportunidades que el Señor te dio. Yo a veces pienso, ¿no? Y en esto me tengo que pelear con todo el sistema educativo. ¿Para qué tantas vacaciones? Desde diciembre hasta febrero, marzo. Tanto desgaste hubo en el año que faltaron los profesores, que hubo 20.000 actos en la escuela, que hubo un montón de feriados, paros y de todo. Tanto se desgastó la mente que ahora necesita como 2 meses y medio para descansar. No, planifica tus vacaciones como familia. No dejes de aprender. No llegas ahí el primer día de clase y estás oxidado. No, que tu mente siga el esfuerzo, la concentración, porque se pierden las cosas, hermano. No tenemos mucho tiempo y tenemos que aprovechar todo el tiempo que tenemos. Rendís cuentas semanalmente. Y algo que algunos empezaron a hacer es registrar todo en tu cuaderno de lucha personal contra el pecado. Usalo como una guía para la confesión. Anotá también ahí, poné tu agenda ahí también, si es posible. En quinto lugar, cultiva tu intimidad con el Señor. Como ya explicamos antes, solamente el temor a Dios es lo que te va a alejar del pecado. Ninguna cantidad de reglas, ni todos los principios que te mencioné ahora, todo eso restringe, pero no es una amenaza para el pecado de tu corazón si realmente no hay una intimidad con el Señor. Nuestra victoria contra el pecado, hermanos, no va a estar por encima de nuestra intimidad con el Señor. No va a estar por encima. Siempre va a estar por debajo de nuestra intimidad con el Señor. Lo que gustemos del Señor, y yo no te estoy hablando de, no, tengo el ritual de leer media hora y orar media hora y eso así, si tu vida ni siquiera está siendo transformada, eso es una religión. Pero si realmente la palabra está haciendo estragos en tu corazón en ese tiempo, si realmente Dios está obrando en tu vida, en tu corazón, sos más humilde, más servicial, más dispuesto, tenés pensamientos más claros acerca de Dios. Si eso está pasando, entonces la victoria está asegurada. Vas a poder tener victoria contra el pecado. Luchemos con los pecados de raíz en sexto lugar. Pensemos en la idolatría, ¿no? ¿Cuántos pecados de idolatría evidencian la pereza? Por ejemplo, te puedo decir algo, muchas personas que aman la pereza y no se dan cuenta porque han trabajado mucho, ven siempre en el futuro un estado ideal, donde no tienen que trabajar. Por ejemplo, la jubilación. No, cuando me jubile. No, esto me va a sacar. Tenemos que trabajar hasta morir. O sea, hasta el último día de nuestra vida tenemos que trabajar. Claro, no siempre tenemos que estar en una fábrica, en un oficio, en un negocio. Pero el trabajo, el problema de nosotros, hermanos, es que cuando hablamos de trabajo, no pensamos en el trabajo de manera bíblica. Estamos pensando en el trabajo solamente en lo que me pagan. Y eso no es trabajo. Eso no es solamente el trabajo. El trabajo tiene que ver con todo lo que el Señor ha preparado para que yo haga. Así que el hecho de que me jubile no significa que voy a dejar de trabajar. Significa que quizá voy a dejar de trabajar en las cosas que me pagaban, pero voy a seguir trabajando en aquellas cosas que tienen que ver con los propósitos de Dios, de forma más entregada a eso. Pero tenemos que pensar eso lo tenemos que reafirmar. Hermanos, escuchen esto. El trabajo no es solo lo que me pagan, no es solamente la remuneración, es un todo. Delante del Señor es un todo. No los veo tan convencidos, pero en algún momento vamos a reforzar ese punto. Porque hay veces que vos podés escuchar este estudio de la pereza con arrogancia en tu corazón y diciendo, nada de lo que digas me va a afectar porque yo trabajo de los 7 años y he logrado cosas, terminé mi casa, tengo auto, moto, bicicleta, lancha, ¿sabes? Todo nadie me regaló nada, a base de esfuerzo. Y pensás que no sos perezoso, pero estás engañando tu corazón porque no vas a vencer un pecado como un inconverso. Los inconversos no pueden luchar contra la pereza, porque es pecado, no pueden luchar contra el pecado. Y eso es porque limitamos el trabajo solamente a aquellas cosas que me dan un dinero, una remuneración. Pero el trabajo es todo. Nunca un creyente está desocupado, sin trabajo.
No existe eso. ¿Qué es eso? No, no pasa que no tengo trabajo. Sí, te entiendo, no tenés trabajo que te están pagando, pero es mentira que no tenés trabajo. Hay un millón de cosas para hacer. Dios se ocupó de preparar una serie de obras de antemano para que no digas, no tengo trabajo. Así que hay una señora ahí, si algún hombre o mujer la puede saludar. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. Ya ella fue alguien. Y por último, calcula el precio de no luchar contra el pecado de forma diligente. Esta es la conclusión, ¿no? Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Capaz vas a tener cosas materiales en esta vida, pero vas a ser pobre espiritualmente. Y no pobre de humilde, sino pobre de pobre. Y también pobre materialmente. Hermanos, no necesitamos llenarnos de cosas para abandonar el pecado, pero lo que sí necesitamos es ser fieles al Señor. Y en lo que requiere diligencias, no perezosos, no perezosos. Dar todo el esfuerzo que podamos en cuanto a lo que Dios nos pide. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes a vencer este pecado, Señor. Cuánta pereza hay en mi propio corazón, Señor. Eh, Cuántas cosas, Señor, que me distraen de las obras que tú has preparado para mí y cuánto necesito exponer mi corazón, exponer el pecado, mi vida, Señor. Te pido que tengas misericordia y que me ayudes, Señor, y ayudes a mis hermanos también. Que nos ayudes a tener un enfoque correcto en cuanto al trabajo, Señor. Que libres nuestro corazón de cualquier arrogancia, Señor, y que podamos mirar el servicio a ti como un todo, Señor. Que podamos ver que tú nos has hecho para trabajar, para honrarte, para glorificarte, Señor. Tú has diseñado el trabajo, Señor, aun cuando el hombre dependía de ti para tu sustento, tú le dabas todo, pero lo hiciste trabajar, Señor, para tu gloria. Y es así como lo debemos ver, Señor. Ayúdanos, Señor, a que sea lo que sea que tengamos que hacer en nuestras ocupaciones diarias, agarrar una pala, un martillo, una máquina, una herramienta, una computadora, lo que fuera, Señor, que tengamos que hacer, que lo hagamos para tu gloria, Señor, de manera diligente, de manera forzada, que no estemos viendo lo que hacen los demás, sino lo que tú nos demandas a nosotros, Padre. Gracias, Señor, por este estudio, por estos principios. Te pedimos que podamos seguir afirmándolos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.